Vamos a imaginarnos la escena. Dos personas se están alejando de Jerusalén, con el corazón completamente roto. Todo aquello en lo que habían puesto su fe, todo por lo que habían dejado atrás sus vidas, se había venido abajo. A su líder lo acababan de ejecutar de la forma más humillante posible. La esperanza sencillamente estaba muerta. Pues bien, esta es la historia de cómo, desde esa absoluta desesperación, nació una forma totalmente nueva de entender el mundo. Y no fue por la fuerza, sino releyendo historias que ya eran muy antiguas. Para entender esto, nos vamos al camino de Emaús, justo en los días posteriores a la crucifixión. El Evangelio de Lucas nos presenta a dos discípulos cuya conversación está, la verdad, cargada de una tristeza profundísima. El movimiento al que pertenecían estaba hecho añicos. Su líder, a quien ellos veían como un profeta increíblemente poderoso, había sido traicionado, entregado y crucificado. Es que estas palabras tienen un peso tremendo. Nosotros esperábamos. Es la forma de hablar de alguien que tiene los sueños rotos. Todas sus expectativas, esa liberación que tanto deseaban para su pueblo, se habían esfumado con la muerte de su maestro. Desde su punto de vista, el final era claro y sobre todo desolador. Y ahora la cosa se pone súper interesante porque entra en escena un personaje clave, Pedro. Pocas semanas después de todo esto ocurre algo que es, de verdad, extraordinario. El mismo hombre que, muerto de miedo, había negado conocer a su maestro, sufre una transformación tan radical que es que casi no se puede explicar. El contraste es brutal. Por un lado, tenemos al Pedro acobardado, escondido en una habitación por puro pánico. Y por otro, apenas unas semanas más tarde, tenemos a un orador valiente, que se pone delante de miles de personas y habla con una convicción que arrolla. El libro de los Hechos nos cuenta este cambio casi como el mayor milagro de todos, no una curación física, sino la transformación de una persona que parecía imposible. ¿De dónde sacó esa nueva seguridad? Y esta es la pregunta del millón. ¿Qué puede hacer que una persona cambie de una forma tan bestia en tan poco tiempo? Pues la respuesta no está en un acto de poder o en algo forzado. Está en una nueva clave de lectura, en una nueva manera de entender todo lo que acababa de pasar. Y aquí está el método. Ojo, que los primeros cristianos no se inventaron una historia de la nada, ¿eh? Lo que hicieron fue algo mucho más interesante. Volvieron a sus antiguas escrituras, a los textos que se sabían de memoria. Pero la diferencia es que ahora los leían con una experiencia nueva y alucinante en mente, la resurrección. Así que aquí viene lo bueno. Para explicar el suceso más increíble y novedoso de todos, Pedro no utiliza un argumento nuevo. ¿Qué va? Se va a uno superantiguo. Escoge el Salmo 15. Un texto que su público judío conocía perfectamente. Pero lo que va a hacer con él va a ser revolucionario. Este ejemplo es perfecto para ver cómo las mismas palabras pueden ir cogiendo nuevos significados con el paso del tiempo. Originalmente, este verso era una oración del pueblo de Israel que le pedía a Dios que no lo dejara desaparecer como nación. Siglos después, cuando empezó a surgir la creencia en la resurrección de cada persona, se empezó a leer como una esperanza personal más allá de la muerte. Y ahora llega Pedro, y le añade una tercera capa, una interpretación totalmente nueva. Argumenta que este verso no hablaba ni del pueblo ni de un individuo cualquiera, sino que era una profecía específica sobre el Mesías que anunciaba que él no se quedaría en el sepulcro. O sea que en el fondo, la resurrección funcionó para ellos como una llave que, según lo entendían ahora, abría pasajes de las Escrituras que antes parecían cerrados o que tenían un significado oculto. De repente, vieron en sus textos sagrados un patrón que, para ellos, cobraba todo el sentido del mundo. Y claro, este proceso de releerlo todo no se quedó solo en las profecías. También tuvieron que explicar conceptos bíblicos que eran clave a los nuevos seguidores, sobre todo a la gente que no venía del judaísmo, para que no los entendieran mal. A ver, por ejemplo, la expresión temor de Dios. Para nosotros hoy en día, o para alguien que no conozca esa tradición, suena a que hay que tenerle miedo, ¿no? Pero ellos se esforzaban mucho en explicar que no iba de eso, que no se trataba de terror, sino de un tipo de relación. Es la actitud que tiene un hijo con un padre bueno, una mezcla de respeto, de cariño y de confianza absoluta. Y algo parecido pasa con redención por la sangre, que suena bastante fuerte. Lejos de la idea de un pago macabro, la referencia inmediata para la gente de la época era la Pascua judía. El Cordero Pascual era el símbolo por excelencia de la liberación de la esclavitud en Egipto. Así que la expresión no hablaba de una compra, sino de una fiesta de la libertad, de un regalo. Bueno, y ahora que tenemos en la cabeza esta idea de la reinterpretación, vamos a volver al principio, a la historia con la que empezamos. Porque el viaje de esos dos discípulos desolados es en realidad una metáfora perfecta de todo este proceso que estamos viendo. Fijaos en este detalle, que lo es todo. Van caminando y hablando con el mismísimo Cristo resucitado, pero no lo reconocen. Es como si tuvieran un velo en los ojos. El problema no es de vista, es de entendimiento.
La idea que ellos tenían en la cabeza de un Mesías triunfador les impide ver la realidad que tienen justo delante. Y aquí está la clave de su cambio. Para abrirles los ojos, el desconocido no hace ningún milagro espectacular, no. Hace exactamente lo mismo que hizo Pedro en Pentecostés. Les da una nueva forma de leer las Escrituras. Les da la llave para reinterpretar todo lo que ya conocían. Ese corazón que ardía. ¿Conocemos esa sensación? Es el ajá, el claro, ahora lo entiendo todo. Es esa emoción que se siente cuando todas las piezas de un puzzle de repente encajan. Las viejas historias, las antiguas profecías, de pronto brillan con una luz nueva que ilumina su presente, que hasta ese momento era súper oscuro. El momentazo llega cuando todo ese entendimiento intelectual que ha nacido de releer las Escrituras se junta con un gesto, con un acto de comunión, con una experiencia compartida. Y en ese instante la ceguera desaparece del todo y el reconocimiento es total. Y esto al final nos deja con una pregunta. La historia de aquellos primeros creyentes nos enseña algo muy potente. Cómo una experiencia vital, una que te cambia la vida, puede hacer que veas los textos más antiguos con unos ojos completamente nuevos. Y nos invita a plantearnos cómo nuestros propios momentos, ya sean de crisis o de revelación, dan forma a nuestra manera de entender la historia, la tradición y todas esas narrativas que de alguna forma nos han definido.